Originalmente este video iba a ser mi top de libros del 2019, lo que sea. Es 29 de febrero. Creo que ya es un poco tarde para hacer top 2019 de lo que sea, pero como es 29 de febrero y este día no existe, puedo hacer lo que quiera hoy. Así que este es mi top libros 2019. El primer libro del que les quiero hablar son Los mejores relatos de Roald Dahl. A Roald Dahl tal vez lo conozcan por ser el autor de Matilda, Charlie en la fábrica de chocolate, pero Roald Dahl tiene estos relatos que no son exactamente para niños. En especial estos relatos tienen un toque irónico casi siempre al final, donde, ¡ja! ¡Qué gracioso que les vaya mal a los personajes, como todos podemos entender! En mi opinión son relatos muy fáciles de leer y para alguien que no lee mucho, leer relatos es lo mejor. Quiero hablar sobre unos cuantos. Por ejemplo, en El Hombre del Sur tenemos a este personaje que es un joven que está en un hotel y mientras está en la piscina se acerca un hombre y le dice que si quiere subir a su cuarto para jugar un juego. Una vez en el cuarto le dice que si puede encender su encendedor, válgame la pinche redundancia, 10 veces seguidas, se va a ganar su Cadillac, el Cadillac del señor, obviamente. Y si no, va a perder el dedo meñique de la mano izquierda. Esta es la izquierda. En otros cuentos tenemos estas personas que simplemente son raras y durante el relato empezamos a descubrir por qué son raras. Todos los cuentos son muy interesantes. Siempre hay un gancho que te intriga desde un principio para querer saber qué es lo que pasa. Está disponible en Santillana y en Punto de Lectura. El segundo libro del que quiero hablar, vamos a hablar de dos clásicos. El primero de ellos es Crimen y Castigo, de Fyodor Dostoyevsky. Crimen y Castigo es la novela más famosa de Dostoyevsky. Raskolnikov es pobre, entonces tiene un delirio de grandeza y él piensa que las personas que están destinadas a ser grandes tienen que vencer sus obstáculos, no importa qué. Por lo cual se decide que es justificable asesinar a una anciana prestamista a la que continuamente le empeña cosas. Entonces decide cometer el crimen sale muy muy mal. Es un desmadre, por una serie de coincidencias no lo atrapan inmediatamente. En la novela seguimos a Raskolnikov continuamente y podemos saber sus pensamientos y todo el conflicto interno que se empieza a generar por el hecho de haber asesinado a la usurera. Después de esto empieza la persecución y todas las pesquisas de la policía para encontrar al asesino. A pesar de que puede sonar un poco intimidante leer a autores rusos, porque lo pueden ser, la novela se lee, no voy a decir que es la cosa más fácil de leer, pero definitivamente no es tan difícil como alguno pudiera pensar. La historia ayuda porque Dostoyevsky crea este escenario donde hay una tensión continua y siempre cambia el capítulo cuando algo está a punto de suceder y siempre estás esperando que algo suceda. Entonces eso, como a ti como lector, te mantiene en un estado de alerta constante durante todo el libro. Te hace cambiar tu punto de vista porque terminas empatizando con Raskolnikov a pesar de ser un asesino. En algún punto puedes entender sus sentimientos. En una forma muy simplificada, la novela es el viaje psicológico de Raskolnikov lidiando con los sentimientos que le deja el asesinato y sus reflexiones a qué es lo que debe hacer al respecto. El siguiente clásico del que quiero hablar es tal vez de los libros que más he disfrutado leer, El Conde de Montecristo, de Alejandro Dumas. El Conde de Montecristo, aquí voy a spoilear, como el libro se divide en 6 partes, voy a spoilear toda la primera parte porque es necesario para contar la historia. Nuestra novela comienza cuando el Mundo Dantes llega de regreso a Marsella después de un viaje en el cual pasó por la isla de Elba. En este viaje el capitán murió y lo deja con una carta que debe entregar a una persona en París. Los planes de Edmundo, después de que el capitán muere, son
Su futuro es bastante brillante. Posiblemente se convierta en capitán teniendo 19 o 21 años, que es muy muy joven. Vuelve a Marsella para ver a su padre y visitar a su novia Mercedes. Y su plan es ir a París, dejar esta carta y inmediatamente volviendo a casarse con Mercedes. Todos los planes de Edmundo se van a la chingada por las víboras venenosas de Danglars, de Fernando y posteriormente de Villefort. Danglars es una persona que trabaja en el mismo barco que Edmundo y él está celoso de que Edmundo vaya a conseguir el puesto que va a tener. Fernando es el primo de Mercedes, que está enamorado de ella, y aquí es cuando suena el palomito. Entre ellos dos crean este plan para acusar a Edmundo de ser un agente bonapartista. Entonces acusan a Edmundo de esto y el día de su boda se lo lleva a la policía. El juez, que es Villefort, se da cuenta de que todo esto no es real. Cuando Edmundo le cuenta su historia, él le cree hasta que le da la carta. Esa carta, que era de Napoleón, Villefort descubre que es para Noirtier, su padre. Entonces Villefort tiene todos estos planes. Se va a casar con una muchacha rica y se va a hacer procurador del rey. Así que acusan a su padre de bonapartista, que sí lo era. Arruinaría todos sus planes. Entonces su decisión es recluir a Edmundo en el castillo de If y no dejarlo salir jamás. Así Edmundo ve toda su vida derrumbada y termina en el castillo de If. Después de años de estar ahí, conoce al abad Faría, que es un sacerdote que está encerrado junto con él. Después de hacer amistad, el abad le cuenta la historia de un tesoro que está enterrado y solo él sabe dónde está. Así que empiezan a idear un plan para escapar juntos. Desafortunadamente, el padre Faría está enfermo y muere antes de poder escapar, pero le deja a Edmundo el secreto de su tesoro. Finalmente, Edmundo escapa. No les voy a decir cómo, porque ya he spoileado un chingo hasta aquí. Pero es importante para que sepan de qué se trata todo esto. Escapa del castillo de If, va a la isla de Montecristo donde está el tesoro, lo descubre y empieza a planear una venganza que se va llevando meticulosamente, paso a paso. Y es súper divertido ver cómo chinga a todos los que lo chingaron. Es un libro muy fácil de leer. Aparte, la figura del Conde de Montecristo es muy muy interesante, a pesar de ser un personaje prácticamente perfecto, porque no tiene defectos, el hombre es perfecto. Incluso parece un vampiro, o sea, no se puede ser mejor que eso. El Conde de Montecristo es la historia perfecta de venganza y es un libro que recomiendo bastante. El siguiente libro que quiero recomendar, ya ni siquiera sé cuántos libros llevo, es una cuestión personal de Kenzaburo E, y es el libro más cruel del que voy a hablar aquí. El libro sigue la historia de este profesor de inglés que se llama Bird, el cual está obsesionado con hacer un viaje a África, porque es su deseo desde hace muchos años, solo que se casó y luego su esposa se embarazó y cada vez parece más complicado realizar ese deseo. La historia comienza cuando él está comprando mapas de África. Lo llaman del hospital y le dicen que su hijo ha nacido con una deformidad con una deformidad en la cabeza, que es una hernia cerebral. Y le dicen que su esperanza de vida es muy corta, de apenas unos cuantos días, y lo más probable es que el bebé muera. Su esposa no sabe esto. Entonces Bird después se encuentra con una exnovia de la universidad que se llama Himiko. La novela es muy corta, creo que son menos de 200 páginas, pero nos lleva nos lleva durante el viaje psicológico de Bird y todas sus reflexiones, donde empieza a ver bien que el bebé muera para que deje de ser una carga para él y pueda escapar con Himiko a ese viaje a África que tanto desea. Y la verdad es una exploración a los
pensamientos más oscuros que todos tenemos dentro. Es un libro muy muy oscuro, muy muy triste. No voy a contar el final, pero hay una especie de redención cuando Bird está en su punto más bajo. Un libro que trata sobre la psicología humana y lo que podemos llegar a ser como personas. Últimos dos libros. El primero es El varón rampante de Italo Calvino. Italo Calvino es mi autor favorito. Seguramente si sigo haciendo esto, seguramente haré un video exclusivamente de él en un futuro, por lo que no voy a extenderme mucho en El varón rampante. Es la historia de la vida de Cosimo, contada por su hermano, en la que él un día decide subir a los árboles y no volver a tocar la tierra jamás, después de una discusión con sus padres, y cumple esa promesa. Vemos cómo es la vida de Cosimo adaptándose a vivir en las alturas de los árboles, cómo se mueve al pueblo, cómo forma parte de todo lo que sucede, pero desde una distancia prudente que le da como un sentido de sabiduría, digamos, al ver las cosas desde otro punto de vista. En el libro vemos cómo esta aparente limitante en realidad le da oportunidades completamente diferentes. Es un libro de aventura y es Italo Calvino. No puedo decir algo mal de algo que escribe ese hombre. Es absolutamente maravilloso. Descubrimos este nuevo estilo de vida de Cosimo y en verdad el libro trata sobre cómo lo esencial es completamente diferente de lo que en ocasiones pensamos que es. Y es un libro muy bonito, en verdad. Léanlo, está disponible en Ciruela, si no estoy mal. El último libro que voy a recomendar, y creo que fue mi libro favorito del año pasado, es Seda, de Alessandro Barico. Curiosamente estos últimos dos libros son de italianos y hay algo en el estilo de Italo Calvino que se asemeja al de Alessandro Barico o viceversa, que es una sutileza muy bonita al contar las cosas, que es algo que yo aprecio mucho de historias en general. Seda trata de la historia de Herbert Joubert, Hervé Joncourt, un comerciante francés del siglo XIX, que vive en su pequeño pueblo y según el libro es de esas personas que ve su vida pasar, que son testigos de ella sin ser actores. Él vive en este pueblo que se dedica a la elaboración de productos de seda. Entonces, una vez al año viaja a Egipto a conseguir huevos de gusano de seda y llega en abril, antes de que los huevos nazcan, hasta que una enfermedad destruye todos los gusanos que hay en el Oriente Próximo, lo que lleva a Joubert Hervé Joncourt, hasta Japón. En ese entonces, por si no lo sabían, Japón era un país completamente cerrado a los extranjeros hasta que llegaron los gringos y lo abrieron a la fuerza. Entonces es el viaje de Joubert Hervé Joncourt, continuamente a comprar huevos de gusano de seda en Japón y se vuelve este poema de amor hacia los viajes, porque la reacción de Joubert Hervé Joncourt, a Japón es de absoluto asombro y hay una elegancia con la que escribe Alessandro Barico y con la que describe todo lo que ve en Japón. Es como todo esto envuelto en misterio, que era como los occidentales veían al lejano oriente en su época. Vemos el viaje de Hervé Joncourt. Me acabo de dar cuenta que he dicho el nombre mal todo este tiempo. Alessandro Barico describe Japón con esta elegancia y asombro y misticismo que seguramente era como los occidentales veían a este Japón
completamente aislado del mundo en su época. Entonces termina siendo esta carta de amor a los viajes, a cómo nos podemos sorprender de lo desconocido y cómo nos asombramos de las cosas que no entendemos. En sus viajes, Jungkook conoce a esta mujer europea en Japón que se vuelve una especie de obsesión para él, y que todos los años que va a comprar los huevos de gusano de seda espera encontrarla, pero al mismo tiempo vuelve a Francia y es feliz con su esposa. Entonces, no tanto la historia, sino cómo está contada. Vuelve a Seda de Alessandro Barico, un libro muy muy hermoso, y es un libro que de verdad siento que todos deberían leer, sobre todo por su estilo, y refleja esta belleza que hay en la vida, pero de una forma muy sutil. Es un libro de viajes, de cómo dejamos lo conocido y lo seguro para contemplar lo extraño. Habla de una melancolía muy pesada, de cómo las cosas que vivimos pasan frente a nuestros ojos sin que puedan volver jamás, y de una nostalgia a un futuro que nunca vamos a vivir, y de cómo encontramos hermosas cosas que tal vez no entendemos, porque al final la belleza es esto que no puedes entender, pero que simplemente sabes dentro de ti que algo es hermoso. Es un libro muy cortito, tiene como 130 páginas. Entonces, si van a leer un libro de todos los que mencioné aquí, yo les recomendaría que lean Seda de Alessandro Barico. Está disponible en Anagrama, y hay que aprovechar porque Anagrama acaba de sacar por su 50 aniversario portadas bonitas. Anagrama tiene portadas bonitas por una vez en la vida, es sorprendente. Si les gustó este video, denle pulgar arriba y suscríbanse. No sé cuándo vuelvo a hacer un video, tengo pensado hacer como un resumen mensual de lo que leí o las películas que vi durante todo el mes. Así que intentaré subir contenido a este canal, pero no prometo nada. Así que si les interesa, pueden suscribirse y estaré muy agradecido de que lo hagan. Yo fui Sergio y este es el final de mi primer video. Muchas gracias por ver.